Buenas noches, edición número 567 entre ustedes y nosotros. Hoy con la ausencia, porque todavía sigue en Estados Unidos, haciendo un análisis, por cierto, muy concienzudo de las elecciones que tuvieron lugar en aquel país el martes pasado, el doctor Osvaldo Pérez Sammartino, que está sustituido hoy por el licenciado Matías Enríquez. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una edición un poquito más joven de Osvaldo. Sí, con otro color de pelo claro. También y alguna capilosidad facial, ¿no? Ya me pondré a tono el doctor Los Pérez años Sammartino. solo te van a llevar a eso. Claro, seguro. Me parece que resulta interesante abordar dos temas. Por un lado, de la política local, esto que ha sacudido al mundo judicial en las últimas horas, que es el hecho que Cristina Fernández de Kirchner, por un fallo de los camaristas de la Sala 2, quedó cerca del juicio oral y público en la denominada causa del dólar futuro. Y después también un tema que realmente tiene repercusiones, no solamente en todo el mundo, sino también acá sus repercusiones en la Argentina, es el tema de las elecciones de Estados Unidos. Si te parece, el primer tema se vincula con este procesamiento que confirmó la Cámara Federal, su Sala 2, con los votos de los doctores Fara y Martín Irursun, que la dejaron un paso del juicio oral y público a Cristina Fernández. Esto se trataba quizás de la causa que a lo mejor más connotaciones políticas tenía y quizás podía verse como que aquella que menos le preocupaba a Cristina Fernández, porque confiaba en que iba a ser sobreseída, porque se basaba en que se trataría de cuestiones políticas no judiciables. El fallo echó por tierra esas presunciones. ¿Por qué? Porque señaló muy enjundiosamente que no se trató de una decisión que tuviera como propósito regular el mercado monetario, sino que se trató justamente de manipularlo. Y acá está la gravedad de la cuestión. Porque muchos de nosotros decimos que cuando se trata de políticas de Estado, estas serían cuestiones políticas no judiciables, pero en este caso, cuando se aparta totalmente del marco normativo, ya hay una manipulación. Y manipulación, por cierto, es real, porque se vendieron dólares a futuro en el mercado oficial, en el mercado de futuro, dólares al precio del valor oficial, que era de 10 pesos, sensiblemente menor al precio que fijaba la plaza, porque ya en aquel momento el dólar costaba cerca de 15 pesos. De hecho, el Estado, porque tiene que cumplir los compromisos, por esta decisión equivocada del gobierno kirchnerista, tuvo que pagar 50.000 millones de pesos. Por supuesto que esto también tiene una connotación, por cierto, complicada, porque se trata de el primer caso que la lleva a esta instancia Cristina Fernández, y como digo, quizás era el que a lo mejor menos a ella la preocupaba. Después están las causas que tiene Juliano Ercolini y que va a definir si la procesa o no a fin de año, que son las causas vinculadas con el beneficio, con el direccionamiento de obra pública hacia su socio y amigo Lázaro Báez, y después también las causas de Los Sauces y Otesur, donde se investiga también a la presidenta por recibir dineros de Báez y de Cristóbal López en concepto de alquileres en esos hoteles. ¿Qué significa esto? Esto me parece que es algo muy importante que se llegue a esta instancia, porque queda claramente definido cuál es el límite que existe entre la cuestión política no judiciable y la judiciable, aquella que va a llegar a los estrados de la justicia cuando no se traten de políticas de Estado, pero realizadas con el propósito de o evitando las normas del mercado central. Y tan es cierto esto que no solamente está Cristina Fernández procesada, sino también están Axel Kicillof, el entonces presidente del Banco Central, y también se encuentra Alejandro Banoli y otros funcionarios de esa entidad bancaria. Esto se inicia, recordémoslo, por una denuncia que incoan los doctores Federico Pinedo y Mario Negri, senador uno, diputado el otro de Cambiemos, a partir de una serie de manifestaciones que le hace el actual
ministro de Economía de la Nación y que es un testigo sumamente calificado en este juicio, me refiero a Alfonso Pratgay. Bueno, por supuesto que la presidenta va a esbozar el argumento de que se trata de una persecución política, que es una defensa que está enarbolando por todos lados con el famoso recurso ya gastado, de que como ella actuó en beneficio de los pobres, como ella actuó con políticas de Estado para beneficiar a los sectores más necesitados, hoy se la está persiguiendo por un demoníaco neoliberalismo que, según su visión, estaría imperando a la Argentina a partir del 15 de diciembre pasado. Evidentemente queda muy claro que si hubo un gobierno conservador fue justamente el de Cristina Fernández, que no solamente no combatió la pobreza, sino que acrecentó con las medidas que tomó, con ese populismo desmañado, ese populismo exacerbado, generó mayores índices de pobreza. Creo yo que esto es un hecho que va a seguir permanentemente diciendo que estas cuestiones se las hace para proscribirla en las elecciones del año venidero, donde se presentaría como candidata a ocupar algún escaño en la Cámara de Senadores por la provincia de Buenos Aires, en el Senado de la Nación. Pero evidentemente este argumento es muy débil, muy fútil, porque evidentemente la contundencia de los fallos, por ejemplo, de la Sala 2, revelan claramente que por lo menos se cometieron irregularidades que cuanto menos merecen ser investigadas. Parecería ser que en las últimas horas la presidenta quiere acelerar la elevación a juicio oral y público. Claro, no es inocente, sabe perfectamente que hay que cumplir una serie de pasos y que si otros que están en la misma situación que ella, por caso Kicillof, Banoli o los otros directores del Banco Central, no acompañen, podría darse el caso que esto haya sido nuevamente un fuego de artificio para señalar que ella tiene la voluntad de enfrentar a los tribunales, voluntad que no exhibió cada vez que se presentó y se escudó en algo que, si bien es desde el punto de vista legal absolutamente válido, que es negarse a declarar, pensemos que para una presidenta que tiene que lavar su buen nombre y honor, y acá reitero algo que parecería que quedara en el olvido. Allá por los años del 60 y pico gobernaba la Argentina un presidente que se llamaba Arturo Umberto Illia. Arturo Umberto Illia produjo una modificación fenomenal en el Código Penal. Normalmente todo el mundo es inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Quien tiene la carga de la prueba es, si yo por ejemplo te acuso de la comisión de un delito, es mía la causa, el impulso de la prueba, tengo que demostrar yo que sos culpable. Pero si se trata de un funcionario público, ante una imputación mía, vos, si sos funcionario público, tenés que demostrar que sos inocente. Se invierte la carga de la prueba, y esto es lógico que así sea, porque se trata de la carga que tienen todos los funcionarios públicos de demostrar situaciones tales como pueden ser un enriquecimiento indebido. Es el único caso donde se altera el principio onus probandi, que los abogados llamamos así, con un latinazgo, que significa la carga de la prueba. Dicho esto, te dejo el resto del programa para vos, hablando de... Una ironía nomás, ¿no? Digo, que recién te estaba escuchando y decías que se niega a declarar cuando siempre fue la reina del micrófono, ¿no? Digo, la ironía de que tuvo tantas cadenas nacionales que ya nos ha llevado al hartazgo, esa es una medida bienvenida, ¿no? De este gobierno, que ya no nos atosigan tanto con las cadenas nacionales y bueno, por lo pronto, pero digo, me quedo con eso, que un detalle no menor, un dato de color, si se quiere, de este interesante análisis. Sí, lo que pasa es que en el otro lado no tenía un contradictor, claro, digamos. Era un monólogo. Claro. O sea, eso de decir... Algunos le decían que era stand-up, pero... Bueno, vamos a las elecciones en Estados Unidos, elecciones que realmente sorprendieron y que demostraron nuevamente, y creo que el puntapié inicial de este amable coloquio que vamos a tener, es que las encuestas se equivocaron nuevamente, como fue en el Brexit de Gran Bretaña y como fue también en el referéndum colombiano. Acá se equivocaron, no interpretaron realmente lo que estaba pasando en el electorado, que sobre todo estaba muy claramente graficado, lo dijo acá Luis Rosales, lo dijo acá nuestro corresponsal Osvaldo Pérez San Martino, estaba graficado justamente en ese mapa que vemos, el
rojo en el interior profundo, interior que se expandió porque ya llegó a algún lugar de la costa este. Coqueteando con los límites ya. Coqueteando con exactamente. Que era el del norteamericano medio, que fue el que en algunos estados le dio el triunfo, ¿no? Triunfo. Y es interesante este mapa que estamos viendo ahí de fondo, porque es similar, si uno toma el mapa de las elecciones de Barack Obama de los últimos, hace 4 años, es muy parecido, salvo que bueno, ha perdido el territorio de Florida, de Michigan y Ohio y algunos más, pero digo esos 3 como 3 territorios que han marcado la tendencia y han hecho a favor de Donald Trump. Fue interesante, digo, en esto que analizamos a veces desde el punto de vista de los medios y hoy las redes sociales, siendo una herramienta de comunicación más que con mucha penetración en la sociedad y demás. Algo de la noche, yo lo escribía en un artículo que publiqué, que a las 11:11 de la noche... En el blog, te digo por si lo quieren ver, en el blog que se llama Mis Observaciones. Va el chivo, como dijo bien. .wordpress.com. .wordpress.com. Misobservaciones.wordpress.com. A las si 11... no hago propaganda yo. Claro, está bien, publicidad. A las 11 de la noche del 8 de noviembre, Hillary Clinton ya presagiaba su destino un poco. Había subido un tuit, este equipo tiene mucho de qué estar orgulloso, pase lo que pase, gracias por todo, y estaba abrazado con su hija. Y es toda una declaración, ¿no? Que ya a las 11:11, cuando todavía no se conocían los resultados de Ohio, tampoco se conocía el resultado de Florida, 2 estados fundamentales, ¿sí? No solo por cantidad de electores, que bueno, yo en esto quería también hacer una distinción de la importancia que tiene el estado de Ohio, ¿no? Como con 18 electores y un estado que uno, digo, no lo tiene tan ubicado en el mapa, está hacia el noreste de los Estados Unidos. Es un estado que manifestó una particularidad. En su ciudad más conocida, que es Cleveland, ganó Hillary Clinton, pero todo el resto fue conquistado por Donald Trump, que supo, como bien decías recién, seducir a ese hombre blanco de 45 años sin estudios universitarios. Mayoritariamente fue así. Mayoritariamente fue así, dicho y hecho, bueno, en los análisis que uno ve de las elecciones y el nivel de detalle que tienen las coberturas allá, que bueno, qué lindo sería que en las elecciones de acá haya ese nivel de detalle del votante, ¿no? Mismo creo que es útil para el ciudadano. En el segundo bloque te lo voy a leer porque tengo detallado, me lo mandaron, y cómo fue la votación. Y eso que te habrán mandado lo habrás podido ver seguramente la misma noche de las elecciones, porque fue realmente, yo lo estaba haciendo por distintos canales, al margen de que también lo seguí por algunos canales nacionales que uno escucha la liviandad con la que se hablan de algunos temas, por citar el ejemplo de Intratables, que es un programa al cual yo a veces miro bastante, y bueno, obviamente algunos de los personajes que tienen hablando con total liviandad y también haciendo mucha etimología banal de lo que es la situación de Estados Unidos en una elección con lo que fue el año pasado las elecciones nuestras. Me detengo en el tema de la elección indirecta, ¿sabes por qué? Porque en la Argentina existió esto de los colegios electorales para elegir senadores y para elegir presidente y vice. Y parece que algunos dicen, bueno, esto de la elección indirecta está mal, porque si uno gana por una cantidad de votos, pero perdón, las reglas del juego son unas. Con esa regla del juego uno tiene que acatar. Son las normas electorales, que son de tanta gravedad que incluso están sujetas en general a mayorías especiales agravadas para sancionarlas, ¿no? En los parlamentos, y no se puede delegar facultades en materia de normas electorales, en las facultades que las constituciones otorgan a veces de delegar con una mala práctica del Parlamento al Ejecutivo, las normas electorales están excluidas. Pero fíjate que este sistema, dicen, puede ser perverso. Es cierto que sería necesario revisarlo, pero es un sistema que a ellos les ha funcionado maravillosamente bien. Y nosotros, en cierta medida, con la reforma del 94, tenemos también una cierta forma de elección indirecta, que es el balotaje. Porque el balotaje, por ejemplo, consagró 38-34 a Scioli sobre Macri la primera vuelta. Seguro. Existe la segunda vuelta para que sea una mayoría más robusta, más sólida, la que lo unja a alguien como titular de un poder ejecutivo. Sí, y es interesante en realidad porque hubo muchas personas que se ve que en este afán de querer que gane Hillary Clinton, que al margen, digo, haciendo la salvedad, los Estados Unidos eligieron entre las 2 opciones menos malas, lo habíamos adelantado, incluso lo hablamos con el propio Luis Rosales. Pero es interesante porque muchos decían, no es ligado un poco a lo que decías recién, no es una victoria legítima de Donald Trump. Y bueno, las reglas de juego sí establecen que es legítima, no ganó por un golpe, ganó con el voto de los ciudadanos, con el voto de los electores en este caso. Es curioso, sí, que quizá por la falta de costumbre, o por lo menos lo que me asombra a mí, es que por ahí con una diferencia mínima, como fue el caso de Florida,
Donald Trump se llevó todos los electores, eso por ahí es lo que a mí me genera cierta cuestión como incertidumbre, pero son las reglas del juego, como bien decís. No hay reglas, no es cierto, yo también lo pensé, Matías, porque creo que la representación proporcional del sistema DONT sería muy saludable. Es más, en la Argentina era así, tanto para senadores como para presidente, había un sistema DONT, o sea, había una lista y ahí en base a eso eran los electores. También esto da que en un caso en una provincia de Corrientes, en una elección para gobernador, hubo una transfugiada y alguien que tenía que votar por uno, votó el otro y se profugó en Paraguay. Esas costumbres nuestras también, ¿no? Así, echa la ley. Echa la ley, echa la trampa, exactamente. Pero lo que yo rescato es que acá el comportamiento postelectoral, me parece que la gente, más allá que estas manifestaciones not my president y muchas manifestaciones en contra de Donald Trump por algunos sectores, que después vamos a analizar también eso, ¿no? Algunos sectores que no lo votaron, pero hay un respeto. Vos pensás que este país, con todo lo que a veces se lo demoniza, Estados Unidos no ha tenido golpe de Estado y cada 4 años ha votado, aún durante los años 39 al 45, durante la guerra. Sí. Votó durante las guerras civiles y durante las guerras, lo cual habla de una cultura y que a veces, esto también es para destacar, a veces uno dice algunas manifestaciones que ha hecho Donald Trump, que me parece que ahora está recalculando lo que dijo, ¿no? Está regulando un poquito, sí, sea uno de los comentarios, pero es interesante, sí, tiene una gimnasia electoral que por ahí a veces a nosotros, bueno, por parte de lo que nos ha ocurrido en la historia y demás, nos cuesta entenderla, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a una pausa. Ahora vamos a la nota del Grupo Medeos, por cierto, muy interesante, siempre con estos temas de salud que son uno de los derechos humanos esenciales. Y después cuando volvamos, seguimos con más Donald Trump, Hillary Clinton, elecciones de Estados Unidos y por supuesto repercusiones en Argentina. El sector público de la Argentina gasta más que la seguridad social y los niveles de accesibilidad, todos ustedes saben, no tienen absolutamente nada que ver. Es verdad cuando dicen la gente tiene que ir a las 4 de la mañana a pedir un turno. Sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad que si uno tiene una patología de mayor prevalencia, como es un infarto agudo de miocardio, aún en el distrito más rico de la Argentina, como es la ciudad de Buenos Aires, y el que más plata gasta en salud, realmente si llega dentro de las primeras horas de un infarto, ¿cuántos están en condiciones de hacer un tratamiento actual? Yo creo que casi ninguno, o muy poquitos. Existen en la Argentina instituciones como el INTAE que hace muchos años que están trabajando en el tema de la acreditación, pero la verdad que nadie le da bolilla a eso. Entonces, una de las cosas que estamos pensando desde la superintendencia, con un horizonte temporal de alrededor de 7 u 8 años, es que los prestadores de la seguridad social para poder dar servicios van a tener que estar acreditados, tanto públicos como privados, porque es la única forma que tenemos de defender a nuestros beneficiarios. La seguridad social sufrió el abuso de una medida que fue la libre opción de obras sociales. Ustedes saben que desde que existe la norma hasta la actualidad se pasaron más de 5 millones de personas. Actualmente se siguen pasando 30.000 personas mensualmente, pero no se pasan todos. Y ese es el tema que nosotros hablamos con el sector prepago, que es el que lo recibe a esos afiliados en general. Se pasan, generalmente los más sanos, se pasan los de mayores recursos, y eso es un poco lo que nos tenemos que juntar para resolverlo. Ni aún de los sectores más ortodoxos de la dirigencia sindical quieren que desaparezca la libre opción. Lo que queremos es respetar la libertad de la gente de poder optar, pero no romper la estructura solidaria. Así que estamos pensando probablemente en un proyecto que resuelva ese tema. Fomentamos la creación de una agencia de evaluación de tecnología. Y realmente, vuelvo a lo que decía Héctor Daer, ¿no es cierto? Para mí, realmente es realmente satisfactorio que un dirigente sindical de la CGT Argentina venga y defienda la creación de una agencia de evaluación de tecnología. Esto realmente nos está hablando que tenemos una dirigencia madura, ¿sí?, que está a la altura de las circunstancias, así que lo veo totalmente promisorio ese tipo de planteos.
realmente pudiendo demostrarle a la sociedad que todos los equipos de salud estamos trabajando en forma conjunta, que debería haber sido la lógica de muchos años, pero la realidad es que todos sabemos que durante muchas décadas tuvimos un ministerio que miraba para un lado, enfrentado con la superintendencia. La superintendencia no se hablaba con el PAMI y no nos hablamos ninguno con las obras sociales provinciales. Y eso probablemente sea la verdadera fragmentación del sistema, que cada uno hacía lo que quería. Hoy estamos todos en torno a una mesa de trabajo y estamos todos enfocando hacia un proyecto nacional. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y en estos minutos finales se ha sumado nuestro amigo, el periodista y obviamente hombre de este programa, Juan Pablo Révora. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias, Jorge. Buenas noches. Y te quería hacer una pregunta, porque fuera de cámara te lo pregunté, pero quería que lo comentaras acá. ¿Por dónde seguiste la transmisión vos? ¿Y cómo lo viviste? Porque era, digamos, que era una señal adicta al triunfador. Claro, por Fox. Iba siguiendo la señal Fox internacional, obviamente todo en inglés, ni traducción tampoco, entonces uno iba tratando, interpretando las palabras que iban diciendo los periodistas, sabiendo también los antecedentes, las cuestiones que había tenido Trump con algunos medios y demás, y haciendo mucho zapping también vía Twitter, porque seguro los números de repente se actualizaban mucho, de repente no se actualizaban, y eran las 4 de la mañana y todavía no sabíamos quién iba a ser el próximo. Es que sí, hoy Twitter se ha transformado en una herramienta. El propio Trump lo dijo en una entrevista ayer en la CBS, que dijo que en gran parte su victoria se debe al uso que tuvo de Twitter, y le preguntaron cómo va a manejar esta cuenta, si va a fustigar a los otros presidentes a través de Twitter, y dijo que por lo pronto hasta que él asuma la va a seguir utilizando y después será con moderación o ya dejará de utilizar la cuenta. Me imagino que en Estados Unidos habrá sido una gran experiencia, pero al menos seguirla aquí desde Argentina, en Buenos Aires, Matías, nosotros como periodistas, a través de Twitter, las herramientas que tenemos o el cable, viendo las diferentes cadenas. La verdad que estuvo bueno ver también las distintas ópticas que cada uno le daba a lo que fue esta elección entre Donald Trump y Hillary Clinton. Las claves del triunfo de Trump. Bueno, hay muchas claves que se centran desde la campaña, ¿sí? Cuando Trump empezó, que esto también es un dato interesante, se subestimó mucho la campaña, ¿sí? El propio Partido Republicano pensaba que se trataba de un excéntrico, de un lunático que iba a postularse, pero que el propio partido, hay que entender que en Estados Unidos, y esto también de contextualizar un poco, los partidos tienen un peso que quizá aquí ha perdido con el correr del tiempo, y su gran objetivo inicial fue captar la atención, y a raíz de exabruptos, atacando minorías y demás, hizo lo que quiso, ¿no? Captó la atención y después empezó a describir la situación de una población que para los medios estaba desconocida quizá, o
estaba mirando hacia otro lado y que refleja, como bien vemos en ese mapa, ¿no?, todo el centro del país que pensaba de un modo. Y hay otro tema que es interesante y ligado con esto de la contextualización, es que Trump para nosotros es un showman, ¿sí?, que no tenía chance de ganar, la verdad. Pero, ¿por qué? Porque nos predomina un poco el pensamiento racional por sobre lo emocional. Pero él, es algo que se habla muchísimo en los consultores políticos, a los que un poco se le quemaron los papeles, pero en esto sí dieron en el clavo. Él supo conectar emocionalmente con los, en este caso con los del centro del país, y ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Ahí es donde realmente se ve que él pudo conectar, y cuando uno, y esto es así, digo, está comprobado ciencia, que si uno le gana por la emoción, la razón queda un poco de lado, ¿no? Sí, por momentos nos presentaban como un actor más a Donald Trump, nos mostraban las series, las películas, claro, el reality que tenía participado. Sí. Bueno, Estados Unidos va a tener un actor presidente. Sí, ya tuvo uno, el Ronald Reagan. Exactamente. Bueno, y Schwarzenegger, que fue gobernador de California. Claro, y senador también. Lo que creo que diste en el clavo con esto dieron el clavo con esto de que supo interpretar al votante. Había un programa de televisión, algo que, si bien la persona que hablaba no estaba de acuerdo con Trump, decía que entendía a la gente que había perdido empleo. Ayer en Perfil, creo en un matutino, sale una nota diciendo que esto de la globalización hizo que para dar trabajo a 500 millones de chinos se quedaran sin trabajo 50 millones de norteamericanos. Y acá teníamos yo más o menos, bueno, vos dijiste algo, yo quería agregar que lo que decís es cierto, el 67% de los votantes de Trump no tenían grado universitario, y también acá tuvo influencia mucho un tema que Hillary no lo supo advertir, que la sociedad americana, esto yo lo he visto las veces que he ido a Estados Unidos, es una sociedad católica o religiosa, judíos, presbiterianos, evangélicos, que tiene valores y convicciones muy arraigadas, y esto del aborto, que tanto preconizaba Hillary Clinton, cayó mal en muchos sectores, que ese voto conservador, un voto además que tiene convicciones, eso hizo justamente que, sumado a otras cuestiones, ¿no? Pero esto me parece que hizo también que se inclinara la balanza hacia ese sector. Pensemos que también acá los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea han fracasado en todo lo de haber dinamitado los motores productivos, lesionar el estado de bienestar y no haber fijado una hoja de ruta para la robotización, que se va a seguir devorando empleos, y que la hoja de ruta es para que aquellos empleos que sean sustituidos, como uno lo ve en el caso de los bancos, por la robotización, permitan que desarrolle creativamente, con mentes creativas, los gobiernos para sustituir y esa mano de obra encaminarla hacia otro lado. Y esperemos que algunas promesas de Trump no se cumplan, porque puede llegar a caer en un chauvinismo muy peligroso, en una suerte de persecución de gente por su color de piel o por su etnia, que está reñida con los más caros valores del mundo entero, de Occidente y por supuesto de nuestro país. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes.